tardes a todos y a todas en nombre de Casa América. Muchas gracias por acompañarnos en España y en América Latina a la tercera sesión del ciclo América es Mujer, un ciclo de diálogos, como saben, en el cual dialogamos con expertas de distintas disciplinas para entender las aportaciones del feminismo político sobre cómo interpretar de manera crítica la realidad de las mujeres en las distintas dimensiones de la vida. Y esta es nuestra tercera sesión. En la primera sesión hablamos sobre cómo se ha forjado el pensamiento feminista, el flujo de ideas entre mujeres, la sororidad entre mujeres, ha sido muy enriquecedora. Yo leí hace poco sobre una evaluación justamente de un fondo, el Fondo de Igualdad de Género, en el cual España ha sido el mayor contribuyente y que justamente esa evaluación decía lo importante que es apoyar las redes de mujeres cuando lo que se persigue es transformar el orden social. Apoyando redes de mujeres en su diversidad es como mejor se llega a el cambio de las normas sociales que sustentan esta discriminación estructural hacia las mujeres de la que hoy vamos a seguir hablando. En ese flujo de ideas del que hablamos en la primera sesión, entre mujeres feministas, uno de los conceptos que han viajado de Europa a América Latina y que en América Latina tiene hoy un recorrido extraordinario y único, el que yo denomino el proceso paritista latinoamericano, es este concepto de democracia paritaria. Y en la segunda sesión hablamos de esto, y hablamos desde una perspectiva crítica de la ciudadanía social y de la necesidad de que el Estado garantice las mismas oportunidades y condiciones para hombres y para mujeres. Bueno, pues en la sesión de hoy vamos a seguir hablando del Estado para exigir que garantice la seguridad y la libertad de las mujeres y de las niñas. Abordamos hoy la dimensión física de las mujeres, su cuerpo, y para ello vamos a recurrir al análisis de género y a la noción de sexo. La apelación a la democracia, a feminizar la democracia, ahora que hablamos de una política exterior que quiere ser feminista en España, exige que el principio de igualdad presida todas las instancias por las que nos socializamos. Una primera instancia es justamente la física. El desprecio de la misoginia por el sexo de las mujeres ha conducido a ese determinismo biológico que sitúa la categoría mujer y su cuerpo como mutilado, cautivado, decís algunas, dependiente de los varones e incapacitado muchas veces. Uno de los efectos del patriarcado y de la misoginia es la cosificación de las mujeres. El feminismo político, justamente, recordaba hace poco Amelia Valcárcel, se ha dedicado a luchar para que ser mujer no condene a la mitad de la población a una minoría de edad de por vida, mientras la otra mitad disfruta de una situación de privilegio. Carol Pateman nos revelaba en su obra El contrato sexual que las relaciones sociales sexopolíticas se han regido de manera asimétrica y jerarquizada, perpetuando esta discriminación estructural hacia las mujeres. El sistema creado ha llevado a la consideración subordinada de las mujeres, desprovistas tanto de su fuerza productiva como reproductiva, de sus cuerpos y de sus productos. Cuando el feminismo reclama que lo personal es político, se está cuestionando la opresión, ese cautiverio hacia las mujeres desde una concepción política de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Pues bien, el diálogo de hoy va a hablar, como digo, de los cuerpos, de las mujeres, de la noción de sexo. Vamos a recurrir a esa categoría analítica de género. Me acompañan para ello tres autoras, creadoras de conceptos, defensoras de derechos de las mujeres, tres teóricas, pero también tres activistas, tres feministas, procedentes de disciplinas, experiencias y recorridos muy diferentes. Bienvenidas a las tres. Me vais a disculpar porque las biografías que voy a describir son muy breves para recorridos y trayectorias tan extraordinarios como tenéis las tres. Marcela Lagarde es mexicana, política, catedrática en antropología, investigadora, especializada en etnología, representante, una de las grandes representantes del feminismo latinoamericano. Has acuñado este concepto de feminicidio y eres autora de numerosísimas publicaciones
como mencionar alguna: género y feminismo, desarrollo humano y democracia, claves feministas para autoestima, el feminismo en mi vida, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida, Marcela. Gracias. Alicia Millares es española, hemos sido colegas, doctora en filosofía, autora de varias obras y ensayos sobre igualdad y política, sobre educación, sobre ciudadanía. Una de tus obras que me gustó muchísimo, Democracia feminista. Vamos a hablar de otra, de la última también, Distopías patriarcales. Bienvenida también, Alicia. Gracias, Irune. Y Morena Herrera, salvadoreña, feminista y activista por los derechos humanos, reconocida por tu trabajo por los derechos reproductivos y contra la prohibición del aborto en tu país, en El Salvador. Fundadora de la organización Las Dignas e integrante de la colectiva feminista por el desarrollo local. Bienvenida también, Morena. No se te escucha, Morena. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Estaré moderando esta sesión. Mi nombre es Irune Aguirrezábal. Saben que he estado trabajando en organismos como directora y asesora y soy doctora en estudios interdisciplinares de género. Vamos a empezar hablando desde cada una de vosotras, desde vuestra disciplina. Mi intención es que cada una aporte desde esa disciplina y vamos a empezar hablando sobre esta categoría mujer. Marcela, desde la disciplina de la antropología escribiste tu tesis doctoral publicada en 1988 y publicada como libro y reeditado numerosísimas veces, Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. Te preguntabas cómo se construye la opresión de las mujeres. Si esa opresión no es natural, la naturaleza humana no existe porque es historia. Y la pregunta que te quiero hacer es si más de 30 años después, hoy en el 2021, sigue siendo pertinente esa pregunta. Si tú crees que hay nuevos cautiverios o simplemente, por ejemplo, la pandemia, como ha puesto encima de la mesa, ha puesto en evidencia todos esos cautiverios. ¿O tenemos nuevos? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues encantada de estar aquí con mis compañeras Alicia, Morena, Irune. Muchísimas gracias por hacer este diálogo posible. Bueno, hay muchas preguntas en tu pregunta, pero cuando yo escribí Los cautiverios hace más de 20 años y me tardé 8 haciendo la investigación de los cautiverios, en fin, es toda una vida dedicada a esa idea, a esa perspectiva de análisis político desde una perspectiva de género, decimos ahora desde hace unos poquitos años, cuando Gayle Rubin, la gran antropóloga estadounidense, y Joan Scott, la historiadora, al mismo tiempo llegaron a esta categoría y a esa teoría de género. Y bueno, pues sucedió que hizo una revolución en el pensamiento feminista que había caminado mucho para llegar a esa teorización. Sin Simone de Beauvoir es imposible pensar la teoría de género. Para Simone de Beauvoir, el problema en el patriarcado, y así lo dice en El segundo sexo, no es cualquier cosa, es el confinamiento de las mujeres en un cuerpo destruido, en un cuerpo colonizado, en un determinismo a través del cuerpo. Y bueno, se lo planteó Simone de Beauvoir, no le llamó teoría de género, no le puso nombre, pero solo le faltó eso. Gayle Rubin ya llegó a esa reflexión con la mesa servida. Y bueno, y otro concepto, podría hablar de muchos, mi concepto de opresión viene de mi formación previa como antropóloga marxista, y de esa teoría yo sustraje la teoría del poder
ese poder macro que estudiaron los clásicos y luego las clásicas como Simone de Beauvoir. La opresión como la categoría mayor que encierra el dominio sobre las mujeres y que pasa por todo tipo de cosas, leyes, acciones, violencias, marginación, etc. Y en mi libro yo traté de teorizar a partir de la investigación concreta de esas opresiones. ¿Hay más opresiones ahora? Sí, porque las nombramos, porque las vemos, porque las analizamos, porque todos los días en la vida cotidiana las enfrentamos. Y vamos a hablar de eso, pero por ejemplo ahora hablamos en el tema que yo trabajo mucho, que son los derechos humanos, las mujeres y las niñas frente a la opresión. Esos derechos humanos están construidos socialmente sobre el desmontaje de ese sistema, organización social patriarcal, que en mi país hay un debate ahorita con el presidente de la República que se acaba de enterar que hay pactos patriarcales. No lo sabía y lo dijo en la televisión. Fue su esposa la que le preguntó, oye, ¿y por qué no rompes el pacto? ¿Cuál pacto? Están metidos en muchos pactos. Los hombres pactan y rompen los pactos continuamente. Y él creyó que le hablaban de un pacto entre partidos. No, le dijo su esposa, es el pacto patriarcal que tienen ustedes, los hombres en todos los niveles, poderosos o no, y que oprime a las mujeres. Imagínense un presidente de un país que además se dice izquierda y tiene una plataforma izquierdista, socialista, formidable en algunos puntos, pero que desconoce la problemática que marca la estructura social de fondo y sobre la que se articulan otras estructuras. Entonces, estamos en eso, hemos avanzado mucho en la construcción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. El siglo XX y ahora el XXI se destacan como espacios temporales, culturales, políticos de creación de derechos humanos. Uno, el derecho humano a una vida libre de violencia, que es el primer derecho humano que las mujeres en la Convención perdón, algo me decían y no entendí. ¿Paro ahí? Está perfecto. Sí, ahora vamos a recuperar el tema de la Convención de Pará en la siguiente pregunta. Pero Marcela, muchas gracias por tu reflexión y efectivamente a través de las redes de mujeres nos llegó esto que nos has contado de México también, ¿no? Morena, te quería preguntar ahora a ti, desde tu propia trayectoria, tu experiencia, tú has sido guerrillera, pero ya hace más de 30 años que eres una gran activista y muy conocida defensora de los derechos sexuales y reproductivos en tu país. En tu trayectoria como defensora has trabajado temas de ciudadanía, has sido secretaria general de Andrisas, has estado muy cerca de las mujeres a nivel local y ahí has visto también pues, temas graves sobre violencia, como hablábamos ahora. Y yo de tus intervenciones he rescatado algo que decías, ¿no? Has reconocido que hay un odio sexual hacia las mujeres con un ensañamiento particularmente cruento con las mujeres. Yo te quiero preguntar, ¿de dónde crees que viene ese odio? Sí, bueno, muchas gracias, Irune, gracias a Casa América también, y un gusto estar con Marcela y con Alicia, que son mujeres de quienes he aprendido muchísimo. Yo recuerdo
en mis pininos en el movimiento feminista, haber leído Los cautiverios de las mujeres y haber sentido una revolución en mi cabeza y en mi cuerpo también, y los debates sobre democracia feminista de Alicia Millares también. A ver, siguiendo la línea de pensamiento que planteaba Marcela, el tema es que a las mujeres no se nos acaba de considerar personas totalmente en el sistema patriarcal. Somos, como decía Simone de Beauvoir, las otras. Nos caracteriza la otredad. Y ese ser las otras nos ubica en el lugar dominado, subyugado. Y el patriarcado ejerce una hegemonía, digamos, una hegemonía que controla nuestros cuerpos, que controla nuestras mentes también. Pero la hegemonía tiene distintas herramientas. Algunas son de consenso. Por ejemplo, toda la sacralidad de la maternidad, toda digamos, el ideario en el que se proyecta la maternidad nos genera a las propias mujeres una expectativa de lo que es ser mujer, de lo que es ser buena mujer. Entonces, con los años, el movimiento feminista hemos venido cuestionándonos ese lugar, comprendiendo esos mecanismos de consenso, esos mecanismos mediante los cuales aceptamos ese lugar de ser las otras y los empezamos a cuestionar y empezamos a decir, nosotras también tenemos derecho. Yo recuerdo un trabajo de Liz Meyer, una mujer que ha vivido muchos años en México también, que se titulaba así, ¿a poco las mujeres tenemos derechos? Era como pregunta, porque justamente hemos ido transformando la noción de derechos. Ahora Argentina acaba de aportar un nuevo marco de derechos. Entonces, en la medida en que reclamamos, la hegemonía toma su segunda herramienta, y aquí es donde aparece el odio. El odio siempre ha existido porque la misoginia ha existido. Y la misoginia tiene como tres bases fundamentales. La inferioridad física, se supone que somos el sexo débil, aunque carguemos muchísimo, aunque hagamos mucha fuerza, pero somos el sexo débil. La inferioridad intelectual, se cree que pensamos menos, que tenemos menos capacidad de pensar, de elaborar, y sobre la base de eso, pues se nos sigue subyugando, y también la inferioridad moral de las mujeres. Y no se nos reconoce la capacidad como sujetos de pensar, de tomar decisiones responsables sobre nuestros cuerpos y sobre la vida del conjunto de la sociedad. Entonces, nosotras contestamos a eso, construimos nuevas nociones de derecho. Y allí, entonces, la hegemonía toma su otra herramienta, que es el castigo, que es el odio explícito. Y toda la herramienta de análisis teórico que significa la teoría de género, por ejemplo, la han convertido en ideología. Ahora la llaman ideología de género desde mitad de los 90 como una contestación a ese avance de derechos. Entonces, las manifestaciones actuales de odio también tienen que ver con mensajes para que no cuestionemos, con mensajes para que nos estemos quietos. Y yo quiero recuperar distintas experiencias que hemos tenido, pero la más reciente que estaba mencionando Marcela, donde el presidente de México le dice a las mujeres, cállense ya, mucho protestan. Algo así como, parate chole, creo que fue la expresión que hemos seguido ese debate. No solo no comprenden el pacto patriarcal, sino que les molesta nuestro reclamo. Y es el reclamo de la mitad de la población del cual el movimiento feminista hace voces diversas porque somos diversas, pero hace voces y nos unimos frente a estos reclamos. Entonces, yo creo que todas las manifestaciones de odio
tienen a la base esa misoginia y tienen a la base el temor de que hay un reclamo que está ganando cada vez más fuerza en nuestras sociedades. Y ese se responde con coerción. Luego podemos hablar cómo esto se expresa en otras manifestaciones de los cuerpos, con la criminalización de las mujeres, pero yo creo que esa es la base del odio. Es una inseguridad que les da el no poder aprender a vivir en igualdad con las mujeres. Pues muchas gracias, Morena. Sí, vamos a volver sobre esos temas y tu labor en esa liberación, ¿no?, de los cuerpos y contra la criminalización. Desde otra disciplina, la filosofía, justamente pensadores filósofos, como el propio Rousseau en la Ilustración, fueron grandes liberadores de la humanidad, pero sin embargo de toda la humanidad menos las mujeres, ¿no?, a quienes se les negaba la razón, que decía Morena, y bueno, pues habían nacido las mujeres, habíamos nacido para agradar, para estar subyugadas, y no teníamos la misma razón y virtudes que los hombres, ¿no? De hecho, como aquí mismo hablamos en su momento con Alda Facio, las mujeres se hicieron humanas en el 93, ¿no?, con la Conferencia de Derechos Humanos. Y tú misma escribes en esta última obra, pero también en anteriores, sobre ese punto de inflexión que significó Beijing, ¿no?, la Conferencia de Beijing, la Declaración de Beijing, un momento en el cual realmente hay un paso adelante en el reconocimiento de los derechos y en esa concienciación y lo que significó la transversalización del enfoque de género, de esa categoría de género en todas las esferas de la vida, ¿no? Parecía que ya por fin, a partir de Beijing, se instalaba el feminismo institucional, y así ha sido, ¿no?, el feminismo Estado institucional. Pero ¿por qué, Alicia, por qué sigue siendo tan necesario mantener la validez de la categoría mujeres como sujeto vindicativo de la igualdad? Gracias. Bueno, Irune, muchísimas gracias por la invitación a participar en este diálogo. Abrazo, Marcela, abrazo, Morena. Me encanta veros, aunque solo sea de esta manera virtual. Bueno, el debate es muy interesante y el debate del tiempo presente yo creo que es, si no fuera porque nos afecta directamente, en el plano teórico es muy apasionante. Hablar de un feminismo sin mujeres, como hay incluso alguna propuesta que hemos visto por ahí planteada en textos, además, es tan absurdo como hablar de un movimiento obrero sin obreros, ¿no? Sería el mismo nivel de absurdo. Pero al margen del absurdo, yo creo que lo que debemos preguntarnos es por qué precisamente en este momento la categoría mujeres está situada o puesto el foco crítico sobre la categoría mujeres, justo en un momento donde el avance del feminismo a partir de los últimos, voy a poner, 6 años, ha sido evidenciado públicamente, políticamente, y lo ha vivido todo el mundo a través de sus televisores, por decirlo de alguna manera, ¿no?, las grandes manifestaciones. ¿Y cómo es posible que ahora esté en entredicho la categoría mujeres, que no deja de ser una categoría política? Es que es una categoría política de, digamos, los movimientos se cohesionan en torno a un sujeto X. Lo que no quiere decir es que ese sujeto tenga las... No, es, digamos, una categoría política que fragua en torno a ella un movimiento que es el feminismo vindicando la igualdad. No hay más, pero ni menos. No hay más, pero ni menos. Es decir, ni más ni menos. Entonces, ¿por qué? Yo creo que correlata con varias cosas que para mí sí que son un punto que me preocupa. Me preocupa que cuando se pone en cuestión la categoría mujeres, en el fondo se está buscando la fragmentación y no tender puentes de solidaridad, sino de discrepancia entre mujeres. He visto planteamientos en el momento actual que se reclaman feministas, que en lo que más insisten
es señalar las diferencias entre mujeres, que en buscar ese punto nodal que nos une, que es la lucha contra la desigualdad, que se produce de manera distinta en los países. Pero claro, nadie cuestiona eso. La desigualdad opera de acuerdo a los parámetros culturales, sociales de los países. Nadie lo cuestiona. Pero lo que sí sabemos es que las mujeres padecemos desigualdad estructural. Sabemos que los mandatos de género están ahí. ¿Son de la misma manera en todos los países? No. Se moldan a los valores culturales de cada país, se expresan de maneras distintas, pero que el mandato de género sobre las mujeres existe, es una realidad. Y normalmente ese mandato de género es un mandato impositivo, normativo, que le limita las expectativas de lo que puede hacer o no puede hacer en el contexto cultural en el que vive. Entonces, lo que quiero decir es que en este momento, hoy por ejemplo, quiero también poner ejemplos del momento actual, pero hoy me he levantado por la mañana con un panfleto del 8M instando al 8M a las mujeres con el siguiente eslogan: o ellas o nosotras. Vale. Sí, no digo más, no quiero entrar en más análisis, pero decir que es que tú dices ¿qué cabeza política cree que la victoria está en la fragmentación? Claro. En buscar la discrepancia. Eso por un lado. Pero además es que la categoría mujeres y ese cuestionar la categoría mujeres correlata con una noción que en este momento se pretende que sea la sustitución de la noción de género, que desde el feminismo se ha articulado y que ha sido puesta en agenda política en la conferencia de Beijing, que es esa crítica. Género significa la crítica. Es que a veces yo me siento ridícula teniendo que explicar otra vez el ABC del feminismo. Género es aquello que el feminismo ha designado como el constructo social y cultural que, partiendo de la diferencia entre los sexos, ha establecido normas de desigualdad social y cultural para varones y mujeres. Es decir, es tan difícil de entender que el género es un constructo social y cultural, que el género, cuando lo enfoca el feminismo, lo enfoca de una manera crítica, porque lo que el feminismo critica son esas normas sociales y culturales a través de las cuales se ha canalizado la desigualdad. Y que cuando hablamos de perspectiva de género, es que estamos poniendo la mirada crítica sobre un punto concreto de la agenda. Cuando yo digo perspectiva de género en salud, lo que estoy haciendo como feminista es ver cómo realmente los mecanismos, procedimientos de salud no están operando de la misma manera para mujeres y varones, porque además toman como patrón de salud el cuerpo de un varón. Pero la perspectiva de género es una perspectiva crítica. Bueno, yo digo que correlata, y con esto acabo, que correlata esa fragmentación de la categoría mujeres con el intento, además, de sustraer la noción de género del feminismo y, por arte de magia de Birli Birloque, colarnos la idea de que el género ahora es una vivencia interna. Es decir, de la mirada negativa que el feminismo había hecho sobre la construcción normativa y cultural de los sexos, ahora se nos quiere trasladar una noción positiva de género que queda reducida a vivencia interna. Es un debate muy serio, es un debate, pero si fuera un debate teórico, nos lo pasaríamos muy bien. El problema es que deja de ser un debate teórico cuando se pretende regular jurídicamente. Vamos a volver, no, es súper interesante como dices y se nos va a quedar muy corta la sesión de hoy. Vamos a volver sobre todo eso, pero quería, si me permitís, parar un momento otra vez en los cuerpos para retomar el tema, porque era interesante analizar la categoría mujeres a través de esta mecanismo, categoría de género, para volver a
a esta instancia física que decía al principio, ¿no? El cuerpo de las mujeres violentado, prostituido, alquilado, controlado, mutilado, controlado, ¿no? Hoy en día muy controlado por las redes, etcétera. Hablábamos de nuevos cautiverios. Y ahora quería empezar un poco por Morena. Llevas años liderando la batalla de la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador, como hiciste con la campaña de las 17. Y de las lecturas que he hecho de aquella campaña y de las mujeres a las que has ayudado, rescataría una que me llamó la atención, es una más, ¿no? Tendrás otras mucho peores, pero es la de Alba Rodríguez, ¿no? Liderada en marzo del 2019, que había estado 10 años presa, condenada, por haber, pues eso, por haber abortado, ¿no? Su embarazo había sido producto de una violación colectiva en la cual también había participado su hermano. Entonces, esta tragedia, ¿no?, le lleva no solo a eso, sino además a ser condenada y a estar hasta 10 años y porque la liberaste. Cuéntanos sobre esta batalla contra el derecho penal salvadoreño, pero también, tú ya lo decías en la anterior intervención, contra esas religiones y esas personas y esos que han construido este concepto de ideología de género justamente para oponerse. Y hablabas ya de Colombia, de Argentina, es un momento positivo, ¿no? Me imagino en Centroamérica también, en El Salvador, ver que se están moviendo las cosas en algunos países, Morena. Bueno, yo creo que es importante comprender que la penalización del aborto, digamos, significa el despojo de la capacidad de decidir sobre los cuerpos, un despojo a las mujeres. Se nos niega que seamos sujetos responsables, capaces de tomar esas decisiones responsables con nuestra vida. En el caso de El Salvador, existe una penalización absoluta. Aquí, incluso, aunque esté en riesgo la vida de una mujer, no se le permite abortar. No sé si ustedes se enteraron, en el 2013 apoyamos a Beatriz. Beatriz tenía una enfermedad preexistente y además un embarazo anencefálico, y la obligaron, a pesar de que 15 especialistas de un hospital público decían que ella el procedimiento que necesitaba era la interrupción del embarazo, se lo negaron. Ella pidió un amparo a la Sala de lo Constitucional y se lo negaron. Y bueno, llegó hasta la 26 semana, le hicieron una cesárea para no hacerle un aborto, sino un parto adelantado. Es cierto, es cierto. La criatura que nació duró 5 horas y en algunos casos dijeron valió la pena por esas 5 horas. Entonces yo creo que esta es una manifestación del odio a las mujeres, que nos despoja, que no nos considera personas. Yo recuerdo la historia de Alba. Alba ha sido madre recientemente en una relación de pareja estable, que yo espero que le sea gratificante. Y bueno, muchas veces que tuve la oportunidad de visitarla en la cárcel, era uno de los casos que me conmovía, pues porque además jovencita, viviendo esta historia. El Salvador es una sociedad muy violenta. Las violaciones colectivas no son cosas raras. Hay violaciones colectivas, incluso correctivas, contra mujeres lesbianas. Entonces la van a corregir y en algunos casos hay embarazos resultado de una violación. Entonces, ¿cómo opera el sistema penal en estos casos? Opera no contra todas las mujeres, opera contra mujeres que viven en situación de pobreza, jóvenes y en una situación de cierta desprotección. Ellas acuden a los hospitales no porque se hayan provocado un aborto, sino porque tuvieron una complicación a lo largo del embarazo. En etapas a veces avanzadas del embarazo, partos precipitados extrahospitalarios. Cuando llegan al hospital desangrándose, buscando atención en salud, atención médica, el personal médico les ubica como sospechosas de haberse provocado un aborto. Y esta sospecha, que se da en las primeras horas en las salas del hospital, las convierte en
ya procesadas inmediatamente avisan a la policía y las capturan en periodo de flagrancia, se llama, que son las primeras 24 horas de la supuesta comisión del delito. Y allí, cuando se dan cuenta de que no es un aborto en menos de 20 semanas, cambian el tipo de delito y las condenan a homicidio agravado con penas de 30, 35 y hasta 40 años de cárcel. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos identificado esa ruta y hemos mostrado en muchos casos la injusticia de estas condenas y por distintos caminos ya hemos logrado sacar a más de 45 mujeres de la cárcel. Pero quiero decirles que por lo menos 181 han transitado del hospital a la cárcel. Todavía hay 18 en este momento que están con condenas de 30 años de cárcel. Y seguimos luchando por la libertad. Ese es un camino. El otro camino en paralelo que desarrollamos es buscar caminos para que cambie la ley. No es fácil en un país tan conservador. Tenemos proyectos de ley metidos en la Asamblea Legislativa y yo creo que se trata de convencer al Estado de que tiene que ser responsable con las mujeres, porque mantener esta ley es no asegurar la vida y el derecho a la salud de las mujeres. Y la otra cosa que hacemos es informar a la población para cambiar sus nociones en torno al aborto. Y en eso solo quiero decirles que estamos a las puertas de un evento muy importante, que es la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Manuela. Manuela y su familia. Fue una mujer que también en el mismo camino de Alba Lorena la condenaron a 30 años, pero ella tenía un cáncer linfático y murió al año en la cárcel. Probablemente ese cáncer, que ya tenía manifestaciones antes del embarazo, fue la causa de la pérdida de su embarazo. Y entonces, después de años, desde el 2012, presentamos su caso ante la Corte. La próxima semana, el 10 y el 11, va a ser la audiencia. Para nosotras, Manuela es un camino de esperanza, es un camino de justicia, porque esperamos que su familia y sus 2 hijos pequeños que dejó huérfanos tengan una reparación integral, pero también que la Corte indique, oriente y responsabilice a El Salvador, al Estado de El Salvador por las violaciones de derechos humanos que cometieron contra Manuela y establezca medidas para que estas historias no se repitan. Esto también es muy importante, y con esto termino, porque la criminalización de las mujeres por aborto no es un hecho exclusivo de El Salvador. En debates recientes del movimiento está pasando en México, en Argentina, en varios países. Entonces pensamos que la esperanza que la historia de Manuela está abriendo es para todas las latinoamericanas. Muy bien, sí, lo es. mucho ánimo con todo eso y estamos con vosotras. Marcela, tú hablabas ya antes de la Convención de Belén do Pará, ¿no? Muy precursora, sí, pionera en definir el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, muchísimo antes que las europeas, ¿no? Con el convenio de Estambul en 2011. Y tú acuñaste el término de feminicidio a partir del concepto que había creado Diana Russell de femicidio, y lo hiciste por tus propias razones. Y quería saber, bueno, tú has hablado mucho de que tu visión es realmente no mitigar, reducir, sino poner fin a la violencia, ¿no? Yo me acuerdo una de las primeras reuniones que tuve trabajando en ONU Mujeres con un político latinoamericano, me acuerdo que nos cogió de la manita y dijo, ya las matan menos, estarán contentas, ¿no? Éramos una agencia de Naciones Unidas. Aquello me chocó, pero bueno, era el principio. Y yo quería saber cómo estamos con poner fin a la violencia, con medidas como las que has promulgado y de las que nos vas a hablar. Fin al feminicidio. Mira, aquí este texto se llama Fin al feminicidio, que es lo que acabas de mencionar tú,
Y bueno, yo me conecté con Alicia y me conecté con Morena, con muchas cosas que dijeron. Me encantaría tener otras condiciones para intercambiar más, pero tocaría cada punto porque sintonizo enormemente, ¿no? Y decir que a mí me gusta pensar que el feminismo tiene una dimensión ética que es lo que aporta también al debate, a la construcción de alternativas y desde luego hemos trabajado muchísimo todas nosotras de una o de otra manera teórica, prácticamente, todas somos activistas, o sea, no estamos en una torrecita de cristal, no, pero tampoco decimos fuchi a la teoría. Nosotras somos teóricas y somos activistas y todo al mismo tiempo, porque así es la vida y porque es la manera que tenemos de aportar algo para eliminar el horror que significa en el siglo XXI, en una política patriarcal global, que hay feminicidio campante en muchos países. Lo digo con vergüenza de mi propio país, en el que es tan fuerte el problema que emergimos nosotras, o sea, no se puede explicar la emergencia teórica del feminismo en México sin todo lo que sucedió durante muchos años y fue denunciado por familiares, por grupos, por colectivas, por redes, o sea, eso de basta, ya basta. Y nosotros hemos trabajado el ya basta en muchos niveles, pero yo en particular he sido parlamentaria, he promovido legislación, cosa que me parece un derecho formidable, el derecho a legislar que he tenido porque otras abrieron el espacio para que llegara cualquiera de nosotras allí a abrir la boca y decir lo que estamos diciendo todas en todo el mundo. O sea, hace un año, cuando empezó la pandemia, nosotras estábamos en una ola, en la subida de la ola del feminismo, con movimientos formidables como Ya Basta, como Ni Una Más, como Me Too, como diversos movimientos que tenemos vigentes a sus ritmos, que los impulsan organizaciones particulares. Tenemos un pensum y tenemos un capital político con el que hemos construido esta alternativa para construir por fin una democracia basada en la igualdad. No puede ser de otra manera. Me parece incluso penoso que llamemos democracia a sistemas en los que se excluye a las mujeres, se violenta a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y entonces se genera una gran impunidad. Lo acaban de mencionar, pero diré que en el recorrido en México por la justicia para las víctimas de feminicidio ha sido arduo, durísimo, difícil, pero logramos hacer una ley de aplicación general en todo el país y luego hicimos 32 leyes locales, una para cada entidad federativa y códigos penales, y hemos llevado el delito de feminicidio al Código Penal. Hemos logrado procesos de justicia con perspectiva de género, pero era tan brutal lo que sucedía que apenas empieza a verse, no digan el final del túnel, estamos a veces en la entrada del túnel y a veces avanzamos más, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuició y sentenció el caso llamado Campo Algodonero, en que fueron encontradas 8 restos, cuerpos de mujeres, niñas, adolescentes que fueron
tirados como basura en un plantío abandonado, el campo donde se cultivaba algodón. Por eso se llama algodonero. Y la corte, después de un año de recibir testimonios, no aceptó todos los casos, solo aceptó 3. Uno de ellos, yo fui un apoyo amicus curiae, o sea, hice un diagnóstico para esa niña, esa mujer Esmeralda, que murió de manera brutal por quien se sintió dueño de su vida y la despojó de la vida y de incluso en sus restos de la dignidad que requiere, que merece cualquier persona. Y bueno, la Corte sentenció y dijo, el Estado mexicano es parte de este problema, es culpable por no haber garantizado el bienestar y la seguridad para la vida de estas mujeres. La primera vez en la historia que un tribunal constituido, legítimo, internacional, pactado en la OEA y en la ONU, hace este juicio. Pero vean todo lo que ya teníamos. Ya teníamos la corte, ya teníamos las leyes, ya teníamos los códigos penales y era el piso para acceder a la justicia. Nosotras optamos por eso, optamos por en el marco normativo avanzar, reformistas como somos, afortunadamente muchas feministas y movimientos feministas en el mundo. Y solo una palabra de recuerdo a Giselle Halimi, que falleció hace un mes y medio tal vez, durante la pandemia, pero no me quedó muy claro de por qué falleció. Mi reconocimiento, ella en el movimiento feminista francés, con Simone de Beauvoir, con su organización Choisil, ellas encabezaron el juicio de Bobigny y lograron que no fueran declaradas culpables 4 mujeres por aborto. Es un momento histórico en la construcción del derecho a decidir. Y otra mujer que murió, y la menciono aquí por la genealogía, fue Diana Russell, efectivamente, como dice Irune, la que recopiló, antologó trabajos de mujeres en el mundo feministas sobre femicide. Ella la llamó femicide, The Politics of Women Killing. Y fíjense eso, para mí eso es perspectiva de género. O sea, no se trata de unos hombres anormales que matan mujeres, ni satánicos, no. Se trata de los más normalitos, que matan mujeres cargados de odio, de misoginia activa como política. Ella dice, la política del asesinato de las mujeres. Todos ocupamos un sitio en esa política. Nosotras feministas estamos desmontando esa política para remontar y crear condiciones de seguridad, una vida pacífica y de bienestar. Y decimos en la pandemia como antes, con salud, derechos humanos, espacio político, diálogo en igualdad. Lo siento, no te oigo bien. Ahí lo dejo. Muchas gracias. No, te entró otra voz, no era yo, pero muchas gracias. Pero en un guiño con Morena, decir que también estamos conmemorando 40 años de la desaparición de Alaíde Fopa, la gran poeta guatemalteca feminista que fue desaparecida en México hace 40 años y quiero mencionarla aquí para que las chavas hagan su genealogía, busquen quién fue Alaíde, quién fue Giselle, quién fue Diana Russell.
Gracias. No, Ya. gracias a ti, porque yo creo que has tocado uno de los elementos importantes del feminismo, que es también que hay una historia, ¿no? En la teorización y en el proceso acumulativo de historias hasta llegar a donde estamos. Yo quería preguntar a Alicia, ¿no? Sobre este nexo común que podemos encontrar en el cuerpo de las mujeres cuando hablamos de matrimonio infantil, cuando hablamos de mutilación genital femenina, también de gestación subrogada, le dicen unos, otros vientres de alquiler, prostitución, otros le dicen trabajo sexual. Y quiero enlazar esto con esta frase que decía también, porque bueno, se nos va el tiempo y quería ya con esta pregunta lanzar un poco el debate que reclamaba Marcela para dejaros un poco más libremente hablar sobre todo esto, ¿no? Quería enlazar todos estos conceptos, podemos hablar de fenómenos, pero no son fenómenos naturales, sino producidos, ¿verdad? Quería enlazarlo con esta frase de Celia Amorós, de que si conceptualizas mal, politizas mal, ¿no? Y yo quería decir que a lo largo de este libro, último libro, Distopías patriarcales, yo creo que hay ese hilo argumental, ¿no? Si se conceptualiza mal, se politiza mal, y lo estabas diciendo tú ya antes mismo, ¿no? Tú pones el foco en el lenguaje, en el relativismo, en la falta de coherencia argumentativa. Y dices claramente que el feminismo de la cuarta ola tiene que levantarse, está levantado de hecho en España, y tiene que oponerse a esta distopía transfeminista que nos dices tú, ¿no? A este uso subjetivo de la categoría analítica de género y la negación de sexo. ¿Por qué transexual y transgénero no es lo mismo? Es una trampa. No, pero bueno, vamos a hablar de este concepto. Se puede utilizar esto que decías antes, ¿no? La categoría analítica de género ahora se puede utilizar para proclamar la identidad de género, la autodeterminación de género. ¿Qué hay detrás, Alicia? Y con esto os dejo dialogar. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay una trampa, hay un error conceptual? La verdad es que me gustaría llevarlo al debate, ¿no? ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás es una teoría del deseo y de la subjetividad que intenta usurpar el puesto del feminismo, tomar buena parte de los conceptos feministas que realmente han cambiado la estructura política en los países, darle otro significado y sentido, y en el fondo plantearse, es una agenda realmente contraria a la agenda feminista. Son teorías cuyo nexo principal es el deseo y la subjetividad. Son teorías del deseo y la subjetividad, lo que llamamos teorías de las identidades. Y el feminismo no es una teoría de las identidades. Pero yo creo que la primera confusión de análisis viene en que en todo momento se pretende hacer el feminismo una voz más en el juego de las teorías de las identidades. Y no lo es. Y no lo es. Entonces, a partir de ahí empieza una serie de confusiones. Y en estas teorías del deseo y de las subjetividades, lo que está sucediendo es lo que venían comentando tanto Morena como Marcela. Es decir, realmente yo en España tengo una fecha para poner cuando realmente cortocircuitan la agenda feminista. Pues que el feminismo hace ya más de 10 años que es incapaz de poner en la agenda política de país e internacional algo, ya no digo lo que hemos cerrado en Pekín, en Beijing. O sea, ya no digo algo nuevo, no. Llevar a término lo que hemos cerrado en Beijing. ¿Por qué? Porque se ha cruzado una teoría de las identidades y del deseo que se expresa además muy bien en lo que tiene que ver con la apropiación sexual y reproductiva del cuerpo de las mujeres, que tiene dos grandes prácticas. Es decir, la prostitución de un lado, en los últimos años, en todos los países, ha aumentado exponencialmente la idea de que la prostitución ha de ser regulada, que las mujeres prostituidas son trabajadoras sexuales, y que no es una nota distintiva de un país en particular, es una agenda global. Es más, hay organismos internacionales, ONGs, que la han hecho suya.
Amnistía Internacional. Así que no nos engañemos, de algunas cuestiones. Es una teoría del deseo de la subjetividad por la cual yo digo que es un ejercicio libre apropiarme del cuerpo de una mujer para satisfacer mis necesidades sexuales. Y la otra gran práctica que se nos ha colado en todos los países y por los cuales en todos los países ha pasado por este debate es la práctica del alquiler de vientres, por la cual yo, que deseo tener un hijo, me puedo apropiar del cuerpo de una mujer para explotarlo reproductivamente, negándole además el derecho que corresponde al hecho de quedarse embarazada y ser madre, que es el derecho de filiación. Y aquí estamos, perdonad, pero es que lo estamos viendo, lo estáis diciendo, cuánto de dificultoso es llevar a término en América Latina una agenda sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuánto? Y sin embargo, ¿cuántos en muchos de esos países se ha legislado ya o se habla favorablemente para legislar de modo favorable al reconocimiento de la identidad de género como una vivencia interna? Por Dios, a nadie le salta la cabeza y le hace chispas. Irlanda aprueba su ley de identidad de género en el 2015, Argentina en el 2012, y hace escasamente, bueno, la de Argentina unos meses, y Irlanda hace muy poquito, una ley de aborto. A nadie le salta, yo ya no digo, pero una mirada crítica, la mínima mirada crítica sobre lo que está sucediendo, porque no es inocente lo que está sucediendo, igual que no es inocente que suceda que tú te encuentras con informes de la ONU. El informe, por ejemplo, de la ONU, de la relatora especial sobre la práctica del alquiler de vientres, o para decirlo administrativamente, sobre la gestación por sustitución, era un informe que si tú te lo leías, se te quedaban los pelos de punta, porque relataba todo el horror que hay detrás de esa práctica. Un informe que, después de relatarte todo el horror, concluía en que hay que regularla. Y tú dices, pero es que nadie ha leído esto. Exactamente. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué la ONU, que es una institución que sirve de paraguas, ha dejado aparcada la conferencia de Beijing, pero así, literalmente aparcada, y sin embargo está en todos los países haciendo una incidencia especial para que los países que no ratifican Yogyakarta 2006, sin embargo, aborden legislaciones que tienen que ver con la identidad de género. Y Pekín, que sí lo ratifican los países, ahí está, dormida, en el aparcadero de la historia. Alicia, déjame que pregunte un poco No, es muy interesante y muy intenso, pero déjame que pregunte, porque tenemos que ir cerrando poco a poco sobre esto, a Marcela y a Morena. Morena, no sé si quieres decir algo, y Marcela, cierras tú, y vamos, porque es un tema que yo creo que, bueno, pues obviamente nos interesa a todas. Morena, ¿querías comentar algo sobre esto? Y cierra Marcela. Bueno, yo pienso que hay un debate muy fuerte en el movimiento feminista. En algunos países, posiblemente, como en el Estado español, este debate sea más fuerte que en nuestros países. En el mío, por lo menos, no es el debate feminista, digamos, más trascendente, posiblemente por dos razones. Una, porque tengamos problemas estructurales mucho más graves, vinculados a la desigualdad, a la negación de derechos básicos de las mujeres, a la negación del derecho a la vida, que cobran más relevancia, y por otro lado, posiblemente porque estemos viviendo, ahí yo creo que casi en toda América Latina, estamos viviendo escenarios de retrocesos
es un escenario en disputa porque hay, por una parte, reconocimiento de derechos, pero por otro lado, empuje de agendas que están negando derechos conquistados. Entonces, digamos, estas dos realidades son las que marcan la agenda. Desde mi punto de vista, yo creo que en el movimiento feminista estamos, digamos, abiertas a muchas agendas. Yo personalmente creo que, a ver, el debate de las identidades, y aquí creo que hay una ley de identidad de género también. A ver, yo reconozco que las personas trans tienen derecho a, o sea, tienen derecho a que se les reconozca sus derechos, pero eso no sustituye para mí la agenda y la lucha contra las desigualdades del conjunto de mujeres. Creo que se trata de medir las intensidades y medir las apuestas. Aquí tenemos problemas estructurales relacionados con la desigualdad que hay que resolver. El ser mujeres, el ser niñas, sigue siendo muchas veces tener abierto el camino a la maternidad, que hay niñas de 10 años pariendo. Y no escandalizan a nadie, nadie se hace cargo. Hace poco, por ejemplo, una noticia salía, han condenado al padre agresor que embarazó a su hija. La hija tiene 13 años. La hija va a tener que criar a su hermano y hay total impunidad. Entonces, para mí, esa es la agenda urgente en el movimiento feminista, aunque creo en un movimiento diverso, plural, que no se cansa de recibir a las recién llegadas. Muy bien, Lorena, pues te agradezco muchísimo y quiero acabar con Marcela. Estamos también ante un frente reaccionario, como decía Alicia, con todo esto. ¿Cómo ves tú todo este debate que hay, ¿no? Con la categoría género, la subjetividad? Bueno, lo que veo, aquí también tenemos ese debate. Se ha inflado, me parece, un tanto. O sea, hay repercusión, hay un manejo muy irresponsable en redes sociales que amplifican fenómenos que son pequeños y los hacen parecer como si abarcaran a millones. Y la mera verdad, lo que sí abarca a millones es ese conjunto de cambios que en cada país y ahora de manera global estamos impulsando desde una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. O sea, tiene que ser así de claro, porque si no, entonces, bueno, se habla de las libertades sin ubicar las libertades en ese marco de desarrollo como mujeres y niñas en esta sociedad. Entonces, yo sí llamo a que nos informemos, no solo por esta andanada de información falsa en torno a vacunas, en torno a todo eso que crea un clima de desesperanza, a veces de incertidumbre, y eso nos hace daño. Necesitamos informarnos y necesitamos formarnos como lo estamos haciendo ahora. Yo saludo este espacio porque hay de estos foros en medio de la pandemia, plantean que hay actividad en el mundo feminista, en nuestros espacios, y que hay una apuesta por la vida, como siempre ha sido en el feminismo, y una vida pacífica y saludable, nunca más pertinente, que ha sido propuesta por el feminismo hace siempre. O sea, me parece que el feminismo sintoniza con las alternativas de salida de la crisis pandémica y de lo que ha generado. El feminismo es un recurso indispensable ya para lo que estamos transformando en el mundo, la relación entre privado y público que se ha modificado enormemente, las casas convertidas en escuelas,
las casas convertidas en espacio de confinamiento violento que ya venían de atrás, pero que ahora en este confinamiento se agudizan. Hay más violencia, denuncias de violencia sexual aumentadas, denuncias de violaciones, denuncias de incesto, como acaba de mencionar Morena. En fin, el tema es que el feminismo es un recurso indispensable para la vida en la pandemia, durante la pandemia y para que podamos construir lo post-pandémico. Pero ahora todas nuestras energías por la paz, por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias. Perdón por apresuraros, pero vamos ya fuera de la hora. Desde luego queda claro que no hay desarrollo sostenible, no hay paz sin mujeres. Borrar a las mujeres no puede estar en la agenda y no lo va a permitir el feminismo, como denuncia Alicia muy bien en su libro. Bueno, muchas gracias a las tres, Marcela, Morena, Alicia, y muchísimas gracias a todos los oyentes, todas las personas que nos han escuchado. Y gracias de nuevo a Casa América por auspiciar y organizar este evento. Muchas gracias. Gracias. A la próxima. Gracias a ti, Irone. Muchísimas gracias. Besazo a todas. Hasta luego. Adiós.